Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video muy particular, es un video que era necesario hacer, que es el video de los detalles anatómicos óseos. ¿Qué diferencia tienen esos reparos o detalles anatómicos óseos? Como yo saber cuando una estructura es una apófisis, por ejemplo, cuando es un surco, cuando es un tubérculo, cuando es un cóndilo, cuando es una tróclea, cuando es una fosa, cuando es un agujero, cuando lo puedo llamar foramen. Es un video que es bastante difícil conseguir información en los textos anatómicos y usted busca en internet y hay muchísima información. Sin embargo, muchas de ellas se contradicen. Es por eso que decidí crear este video para acercarlos un poquitico más al conocimiento del sistema óseo. Muy bien. Con respecto a los detalles o a los reparos anatómicos de las superficies óseas, vamos a dividirlos en tres grandes grupos. Vamos a hablar primero de las elevaciones, es decir, aquellos detalles que sean, digamos, saliencias del hueso. Luego vamos a hablar de las depresiones. Las depresiones van a ser entonces aquellos reparos anatómicos que sean más bien excavaciones sobre el hueso. Y por último vamos a hablar de los agujeros, que van a ser ya prácticamente los huecos que van a tener las superficies óseas. Comencemos entonces hablando primero de las elevaciones. Para ello vamos a hablar de un grupo de elevaciones que son articulares, es decir, prominencias óseas que o mediante el cual el hueso se articula con otro hueso. Y vamos a hablar de unas eminencias que no son articulares. Yo le voy a ir diciendo a lo largo del video cuáles son articulares y cuáles son no articulares. Comenzamos primero con el cóndilo. Para ello, bueno, aquí les muestro una visión posterior de la epífisis distal o inferior del fémur para que vean cómo es un cóndilo. El fémur tiene en su epífisis distal dos cóndilos. Los cóndilos entonces lo vamos a definir como elevaciones, es decir, todas las elevaciones son convexidades, eso es importante. Entonces esto es una convexidad, es una eminencia, es una elevación que protruye de un hueso y que es articular. Siempre es para articularse con otro hueso y es importante saber que siempre tienen la forma redondeada. De hecho, aquí vemos la parte anterior de un húmero, de la epífisis distal de un húmero, y vemos cómo en la parte lateral se encontraría el cóndilo, lo que llamamos el cóndilo humeral. También el hueso occipital presenta unas estructuras similares que lo llamamos cóndilos occipitales, pero siempre son para articular, ¿sí? Generalmente las articulaciones que derivan de ellos son articulaciones de tipo condilias, también llamadas articulaciones elipsoidales. Muy bien. Luego vamos a hablar de la tróclea. Aprovecho esta misma imagen del húmero porque el húmero tiene muchísimos reparos anatómicos. Sirve casi que para explicar la mayoría de los reparos anatómicos. Entonces vean el epífisis distal del húmero, en la parte medial, tiene una estructura en forma de tróclea. Eso no tiene otra manera de llamarlo. Una tróclea en griego es una polea. Entonces si ustedes ven es como un reloj de arena realmente acostado. Vean esa formita que tiene en particular, eso es una tróclea. Esta misma imagen es del mismo húmero pero visto en la parte posterior, la misma epífisis distal pero vista desde atrás. Y vean entonces que hay una estructura que tiene esa misma forma de tróclea. Eso es lo que llamamos una tróclea. Es una estructura que es una elevación, es decir, es una convexidad. Tiene esa estrechez en el medio que es lo que le da la forma de tróclea y es articular. Es para articularse con otros huesos. Entonces esta tróclea, como la pueden ver aquí, es particular, la encontramos en el húmero. También a nivel de la órbita ósea también hay un tipo de tróclea. Y vamos a encontrarla también mucho en las huesos falanges. Se encuentra mucho en la falange de los dedos y en las falanges de los pies. En sus extremos ellos tienen trócleas también, que son estas elevaciones óseas particulares. Ya permiten casi siempre un movimiento de tipo en bisagra. De hecho, las articulaciones que forman las trócleas son articulaciones trocleares o en bisagra, de ahí mismo vienen el nombre. Llevamos entonces hasta ahora dos eminencias articulares. Vamos a hablar ahora de la cabeza. La cabeza generalmente responde a la porción o a la parte más prominente de un hueso, generalmente los huesos largos, aunque hay huesitos cortos que también pueden tener cabeza. Entonces fíjense ustedes aquí, este sería el húmero, esta es su cabeza. Vean aquí el fémur, esta es su cabeza, ven que es la parte más prominente. Y aquí, por ejemplo, la cabeza del radio. Entonces vean que es muy particular, es en los huesos largos. Entonces esta cabeza generalmente tiene forma de esfera, a veces es 3/4 parte de esfera, a veces es incluso 1/3 de esfera, o a veces no tiene tanto la forma de esfera, pero sí más o menos la forma
redondeada. Estas cabezas también son generalmente, en la mayoría de los casos, son articulares. El problema de este tema es que no vas a encontrar un texto que digamos que te muestre todas las estructuras de reparos anatómicos. Prácticamente tienes que buscar una por una y en pocos lugares existen las comparaciones. Entonces las cabezas son así. Generalmente después de una cabeza viene una estrechez que lo une al resto del cuerpo de hueso, que es lo que denominamos el cuello. Entonces este sería el cuello del húmero, este por ejemplo es el cuello del fémur y este sería el cuello del radio. Bueno, literalmente digamos, un individuo, después de la cabeza lo que viene es una estrechez, que es el cuello. Compárenlo con el cuello o la región cervical de una persona. Bien, vamos a hablar ahora de ramas. ¿Qué es una rama? Una rama no es más que una prominencia, una saliencia ósea que sale a partir de la parte principal del hueso. Aquí la manera más, digamos, más fácil de que lo entiendan es que vean esta mandíbula, antes llamado maxilar inferior, cómo tiene esta prominencia que sale de su porción principal, que es el cuerpo del maxilar de la mandíbula, que se llaman las ramas maxilares. Así se le denominan a estas prominencias, ramas maxilares. También, por ejemplo, en el hueso temporal hay una rama, que es la rama cigomática, algunos la llaman apófisis cigomática, que también cumple con este criterio para ser denominado una rama. Muy bien, aquí por ejemplo le pongo ese hueso temporal y vean esta prominencia que se puede denominar rama. Pero algunos también la denominan apófisis. Aprovecho esta misma imagen entonces para hablarle de las apófisis. Este es un término muy discutido en medicina. Es un término que en la actualidad no debería usarse. Yo se los pongo aquí porque es difícil. La terminología anatómica nueva dice que no debemos llamar las estructuras apófisis, sino procesos. El nombre actual es proceso. Y eso se debe, primero, es que la apófisis es una palabra de origen griego, de raíces griegas, y la anatomía debe ser latina, debe ser en términos en latín. Y segundo, que conviene más llamar los procesos. En teoría, una apófisis es una parte prominente de un hueso. ¿Ok? Generalmente estas apófisis tienen una base más ancha, o sea, son más anchas que altas. Y estas prominencias pueden ser articulares, como por ejemplo vean esta, la apófisis cigomática del temporal es articular porque se articula con el hueso cigomático. Pero, por ejemplo, la apófisis mastoides y la apófisis estiloide del mismo temporal son apófisis, pero no son realmente articulares. Ellos realmente responden a atracciones ligamentarias o musculares. Es decir, que allí se insertan músculos o ligamentos y que cuando el niño nace no están tan prominentes estas apófisis, pero a medida que el músculo empieza a contraerse y como que estimula el periósteo de esta zona es que hace que, como hay estimulación de ese periósteo, haya el crecimiento óseo en esos lugares. De hecho, la palabra apófisis, fisis es crecimiento y apo es a lo lejos. Entonces es un crecimiento lejano a digamos, la raíz o a la parte central del hueso. Entonces ya les expliqué el mecanismo por el cual las apófisis crecen. Otra cosa es que las apófisis no son únicas de los huesos, porque van a ver que hay estructuras que no son óseas que también podemos denominar apófisis, aunque insisto que la terminología anatómica actual insiste en dejar en desuso el término apófisis y cambiarlo por el término proceso. Muy bien. Aquí, por ejemplo, la apófisis coracoide. Vean que no es articular en este caso, sino que ahí se insertan ligamentos como el coracoacromial, como el coracomeral y también músculos como la cabeza corta del bíceps braquial, como el mismo músculo pectoral menor, por ejemplo. Pasamos ahora a las crestas. Mira, las crestas no son más que unas eminencias óseas que suelen ser alargadas, pueden ser curvas, pueden ser rectas, pero que son estrechas. Son estrechas y siempre lo encontramos en los bordes óseos. Aquí, por ejemplo, le pongo a la cresta ilíaca, que es bastante ancha. Sin embargo, hay otras crestas, por ejemplo, la cresta del troquín, la cresta del troquíter, ¿sí? Que ellos son, vean, alargadas, son algo anchas, y es lo que lo va a diferenciar de la siguiente estructura, que es la línea. Una línea es una estructura alargada, que igualmente puede ser recta, puede ser curva, o puede ser incluso tortuosa, serpenteante, como la llaman por allí. Entonces esas líneas son como unas crestas, pero mucho más finitas, una elevación mínima que tiene el hueso. Aquí le pongo un ejemplo, la parte posterior del fémur. Esta sería la línea en espiral, aquí está la línea pectínea, la línea áspera. Hay una línea, por ejemplo, en el maxilar inferior, que es la línea miloioidea. Esta que le estoy señalando aquí es la línea áspera. Por ejemplo, aquí el occipital tiene la línea curva superior del occipital. Vean que es
una elevación mínima, a diferencia de las crestas. Y aquí la línea curva inferior del occipital. Muy bien, pasamos ahora a las espinas. Las espinas son estructuras que realmente son más anchas que altas, pero que su borde generalmente es o afilado o romo, pero siempre tirando a la punta, a la afiladez. Tenemos los ejemplos de hueso coxal que tiene muchísimas espinas. Por ejemplo, aquí la espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, la espina isquiática, que es la misma espina ciática, la espina del pubis, aquí en la parte anterior. Vean que todos son más o menos pullantes, filosas. Y aquí, por ejemplo, podemos ver la espina ilíaca posterosuperior. Esas espinas también las encontramos mucho en la base del cráneo. Hay varias estructuras como la espina del efenoide, que son estructuras que son así, son puyudas, son punzantes. Luego hablamos del tubérculo. Este tubérculo lo confunden mucho con la tuberosidad, pero en el sentido estricto de la palabra tubérculo son eminencias óseas que son relieves que salen muy poco del hueso. Es decir, no son tan discordantes con el hueso como tal, sino que el hueso comienza a elevar. Es como una montañita, pero no brusca, sino una elevación mínima. Y generalmente son estructuras pequeñas y anchas. Ok, eso es un tubérculo. Lo que lo caracteriza es que son estructuras pequeñas. Por ejemplo, este es el tubérculo menor del húmero, llamado troquín, y este es el tubérculo mayor, aunque algunos autores lo llaman tuberosidades también. Por eso es que les digo que hay muchas discordancias. Pero en el sentido estricto, eso es un tubérculo. No sobresale tanto de la superficie ósea, no hace tanto contraste. Ok, aquí por ejemplo vemos el tubérculo del tercer aductor, que ese es un tubérculo que se encuentra por encima del epicóndilo medial de este caso el fémur. Los epicóndilos también son estructuras, elevaciones que están encima de los cóndilos, pero que no son articulares como el cóndilo. El cóndilo es articular, por ejemplo, estos son los cóndilos femorales, sino que ahí se insertan ligamentos y se insertan músculos. Simplemente nacen por la atracción muscular. No son tan prominentes para hacer una apófisis, pero sí más o menos entienden que son saliencias que salen encima de los cóndilos. Luego las tuberosidades. Las tuberosidades la caracterizan primero en que sus diámetros anchos y largos son más o menos similares, son estructuras rugosas y que no son tan prominentes del hueso. Aquí le pongo el ejemplo de la tuberosidad isquiática, ¿sí?, que es la misma tuberosidad ciática, y aquí por ejemplo la tuberosidad de la tibia, que es esta, vean que es una prominencia no tan elevada, pero que es rugosa. Igualmente van a ver que el radio en su parte anterior también tiene una tuberosidad. Vamos a hablar ahora de las depresiones, que son un poco más cortas, pero antes no se vayan a despegar del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Es importante entonces que se suscriban al canal. Aquí abajo donde usted ve que dice suscribirse, le da clic y automáticamente queda suscrito al canal y puedes acceder a los más de 180 videos anatómicos que hay en el mismo. Vamos a hablar entonces de la siguiente parte de los reparos anatómicos. Es segunda vez que grabo esto. La primera vez terminé el video y no tenía audio. Así que bueno, me llené de ánimos y dije para terminarlo. Vamos a hablar de las depresiones, que sería como que lo contrario a las eminencias, a las saliencias, porque una depresión en vez de ser convexa, como es la prominencia, más bien es cóncava, es un hundimiento que tiene prácticamente el hueso, una excavación. Vamos a comenzar primero hablando de las fosas. ¿Cuándo decimos que un hueso tiene una fosa? Una fosa no es más que una cavidad. Algunos autores describen que es una cavidad amplia en extensión. Sin embargo, cuando nos vamos a la práctica y vemos las fosas denominadas en los huesos, por ejemplo, vemos aquí en la parte anterior de la epífisis distal del húmero, lateralmente que se halla la fosa radial y medialmente la fosa coronoidea. Son cavidades que en este caso es para encaje de huesos específicos. Igualmente pasa en la parte posterior del húmero, que tenemos la gran fosa del olecranon o fosa olecraniana, que es una estructura para que encaje parte del cúbito en la extensión. Ahora, cuando por ejemplo vemos en la parte posterior de la escápula la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa, vemos que son bastante amplias en extensión, y en este caso estas fosas son simplemente para el origen muscular. Hay varios músculos que se originan a niveles de esa fosa. Igualmente en la parte anterior de la escápula tendríamos la fosa subescapular.
Así que no siempre tiene una función, digamos, articular o de que peguen superficies óseas entre sí, sino que las fosas pueden ser con funciones bastante variadas. Igualmente a veces alojan simplemente estructuras nerviosas o estructuras vasculares. Pero más o menos entienden que es el concepto de una depresión bastante amplia. Aquí aprovechamos también para que vean esta saliencia, esta eminencia, que sería la espina de la escápula, que cumple con el concepto de espina porque tiene un borde bastante puntiagudo. En este caso es un borde bastante puntiagudo. Ahora vamos a hablar del surco. Cuando nosotros hablamos de un surco, basta o vale que tengamos que diferenciar entre el surco entre canal, porque cuando hacemos, se lo voy a mostrar en varios cortes frontales, cuando nosotros vemos un surco, un corte frontal, un corte coronal, vemos que es una excavación relativamente profunda, pero que es redondeada, digámoslo así. Esos surcos generalmente se alojan en estructuras vasculares, estructuras nerviosas o estructuras tendinosas. Vemos el ejemplo aquí en esta visión posterior. Este sería de la epífisis distal del húmero. Vemos que entre la epitróclea y la tróclea, o el olecranon hacia lateral, si hay un surco. Ese surco es ocupado por el nervio cubital, de hecho es llamado surco del nervio cubital, o la terminología anatómica actual lo llama surco epitrócleo olecraniano, que se halla a este nivel. Igualmente, otro, digamos, surco característico es el que encontramos a nivel de los parietales, donde se encuentran los surcos que forma la arteria meningia media. Igualmente aquí aprovechamos, digamos, el surco, el seno sagital superior, que es un surco que va a lo largo de todo el parietal, del todo el frontal, e incluso ese surco lo podemos encontrar a nivel del hueso occipital. Pero más o menos entienden que es una excavación redondeada. Cuando hablamos de canal, vean este corte frontal de un canal, vean que no es tan profundo como el surco, sino que es más bien ancho. ¿Ok? Pero sin embargo sigue con el concepto de depresión porque es una excavación. Estos canales también generalmente ocupan estructuras vasculares. El ejemplo es el canal que está en la parte posterior del húmero, que es el canal para el nervio radial. Vean que es bastante ancho, aloja específicamente al nervio radial. Si nos vamos a la parte anterior, vemos que estos canales a veces son denominados correderas. Por ejemplo aquí, entre el troquín y el troquíter, entre ellos dos ocurre un canal, que es el famoso canal bicipital o corredera bicipital, en la cual se halla el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Ahora, ranura, ese es el tercero que tenemos que diferenciar. Recuerden que el surco era redondeado, el canal era un poco más amplio y aquí la ranura es una forma en V, o sea, es una forma más afilada, digamos más biselada, cuyos bordes son realmente un poquitico más afilados, más pulludos. De hecho, usted lo toca y vas a sentir que es un poco más afilado esos bordes. Esta diferencia entre surco, canal y ranura la encuentra mucho en el O'Reilly, así tal cual con esas tres imágenes que yo les mostré. Ahora, ¿dónde encontramos ranura? Clásicamente, por ejemplo, usted ve en la parte medial a la apófisis mastoides del temporal la famosa ranura digástrica. Importante porque en esa ranura digástrica es donde se origina el vientre posterior del músculo digástrico. Otras ranuras que también encontramos en el cuerpo, por ejemplo, a nivel del maxilar, también encontramos una ranura maxilar. ¿Ok? Que también tiene esa forma que es como que una excavación. Es como que si agarraran y le dieran con un cuchillo, le dieran un hachazo. De hecho, así con esas palabras textuales lo dice el O'Reilly de anatomía. Muy bien. ¿Qué es una escotadura? Una escotadura es una estructura, es una excavación que generalmente está en los bordes de los huesos, pero no exclusivamente, y que tiene una forma de una U o de una V o de una V, como le dicen en algunos países. Entonces, es decir, es una concavidad. Por ejemplo, aquí en el manurio del esternón, vean que hay una concavidad hacia arriba que sería entonces la escotadura del esternón. Hacia los lados tendríamos la escotadura de la clavícula, porque a ese nivel es donde se inserta o se articula con la clavícula. Pero vean que tiene esa forma. De hecho, buscamos el hueso coxal y vemos la escotadura ciática. Vean la escotadura ciática mayor y la escotadura ciática menor. Vean que tiene la forma de una U, es al revés, pero cumple con la forma de escotadura. Por eso lo vamos a denominar así. Luego vamos a los senos. Los senos son estructuras generalmente, digamos, abiertas que se encuentran en los huesos
denominados neumáticos. Son cavidades dentro de los huesos. Por ejemplo, aquí vemos el seno frontal, aquí vemos el seno del efenoide, el maxilar superior también tiene senos, el etmoide tiene senos. También hay un concepto de celdillas, que son unos senos un poquiticos más pequeños que encontramos en las cavidades, y los antros, que son senos más grandes, o sea, son más grandes que los senos y que generalmente tienen una entrada pequeña. Por ejemplo, el mastoide tiene celdillas y tiene antro. El hueso, la porción mastoidea del hueso temporal. Ahora, carillas. Las carillas, bueno, son simplemente depresiones mínimas. A veces son planas, a veces son ligeramente excavadas, cóncavas, que son sirven para las articulaciones. Por ejemplo, aquí vemos la carilla costal que tiene el cuerpo vertebral para la cabeza de la costilla. Vemos aquí y abajo. Y vemos incluso la apófisis transversa que tiene una carilla articular también para la costilla. Eso sería una carilla. O es plana o es ligeramente excavada, pero son articulares. Fisura. Estas fisuras también las conseguimos con el nombre generalmente de hendiduras. Una fisura es como una ranura, una rendija, que se forma por aposición de dos huesos o por dos partes del mismo hueso. Por ahí pueden pasar estructuras vasculares, tendones, estructuras nerviosas. El ejemplo más claro a nivel de la órbita, recuerden que esto es medial y que esto es lateral, y esta sería la fisura orbitaria superior y la fisura orbitaria inferior. Vean cómo son canales, son realmente arrugas, así le dice el libro, es una rugosidad. Y vean que no tienen una forma como los demás. Muy bien. Luego tendríamos lo que es el meato. El meato tiene dos accesiones en anatomía. Desde el punto de vista óseo, por ejemplo, aquí tendríamos los meato nasal medio, y aquí el meato nasal inferior, que son los espacios que están entre los cornetes o conchas nasales. Pero también estos meatos o esta zona lleva unos orificios que desembocan a nivel de esos espacios. Entonces el meato realmente es esa zona donde están desembocando un conducto. Igualmente puede ser la parte más externa de un conducto. Vean este ejemplo aquí, que la salida del conducto auditivo externo es el que llamamos el meato acústico. Eso es el punto de vista óseo. Obviamente cualquier otro conducto no óseo, por ejemplo las vías urinarias, tienen también un meato urinario, que no tiene nada que ver con el hueso, pero es un concepto que tiene varias acepciones desde el punto de vista morfológico, no solamente la acepción ósea. Pero eso más o menos es lo que es un meato. Para que lo entiendan, algunos autores también lo llaman hiatos o meatos. Ah, no, disculpen, el hiato era otro. La única sección que hay es esa, la de meato. No hagan que no dije los del hiato. Muy bien. Con respecto a los orificios, que sería la tercera y última parte de este video, bueno, estos orificios son llamados agujeros o forámenes, que los encontramos clásicamente en la base del cráneo, que son aquellos agujeros por donde emergen o entran estructuras al cráneo. Por ejemplo, este sería el agujero magno, por donde emerge la médula espinal. Tendríamos el agujero oval, el agujero rasgado anterior, agujero precondilio, agujero rasgado posterior. Son simplemente orificios, pero que no hacen excavaciones en el hueso, no hacen excavaciones muy prolongadas en el hueso. Porque si el orificio hiciera una excavación prolongada, se convertiría en un conducto, que este es el hiato, que estaba confundiendo. Un conducto es una excavación en un hueso, es como un túnel. ¿Sí? Por ejemplo, usted ve esta varilla y ella está atravesando el hueso. Esto no puede ser considerado un foramen o agujero porque está atravesando el hueso. Hay un conducto, hay un túnel. Como el ejemplo del mismo conducto auditivo, que bueno, la parte más externa es el meato, pero es un conducto que atraviesa el hueso temporal. Esa es la diferencia entonces entre un conducto y entre un agujero. Este fue todo el video entonces de reparos anatómicos, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte al canal, dale like al video si te gustó y puedes seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Nos vemos en los siguientes videos anatómicos.